Muy, pero muy buenos días, mamá, familia en el Señor. Vamos entonces a iniciar. Ya disculpen la demorita, 7 minutos de retraso. Pero bueno, aquí estamos en su programa de apologética con el Padre Miguel Durán. Por eso yo los invito, pues, mis hermanos, para que entren en comunicación con nosotros, para que entren en contacto, para que entren sobre todo en gracia con nosotros y se puedan comunicar al 312-248-6323. También saludamos de una manera muy especial al Padre Miguel Ángel. Padre, buenos días. Buenos días para todos los que en este momento llegan en sintonía y para los que están pendientes de nuestra emisora. Bueno, mis queridos hermanos, saludamos también de una manera muy especial a todos los oyentes de Ecos de la Buena Noticia y Esplendor de la Verdad. Bueno, Padre, entonces iniciemos antes con una oración, invocando la gracia de nuestro Señor y la gracia del Espíritu Santo. Bien, nos colocamos todos en sintonía. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema del bautismo, la quinta parte de este tema del bautismo. Como ya le habíamos dicho en programas anteriores, es un sacramento fundamental, importantísimo para la Iglesia, y por eso merece que se le dedique un tiempo especial al sacramento del bautismo. Bien, habíamos visto San Pablo, Marcos, Juan, bueno, prácticamente ya lo de la Sagrada Escritura. Ahora nos queda todavía un detalle fundamental, que ya lo vamos a desarrollar en este programa. El primero que yo quisiera enfatizar es qué significa el agua. Ustedes y yo sabemos que nosotros utilizamos el agua como un elemento fundamental en el bautismo, pero en ellos, es decir, en aquellas personas que no comparten nuestra fe, ellos dicen que sumergerse, el bautismo significa sumergirse, y por eso ellos se van a un río. Entonces el agua pasa no a ser un símbolo, sino un rito de purificación. Y el bautismo no es un rito de purificación. Eso era en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, eso lo hacía Juan el Bautista. Era un rito, como un rito de purificación. Pero aquí no se trata de rito de purificación. El agua, es cierto, limpia. Y si usted se va a bañar, si usted va a entrarse a un río o va a bañarse, no está limpiando el alma, porque es una limpieza física que hace parte de los ritos de purificación, pero no es un signo de limpieza. Un ejemplo: usted tiene una bandera de Colombia, grande como su mano, y también tiene otra bandera de Colombia, grande como, bueno, una habitación, como un paredón o algo así parecido, un elemento grande, una bandera grande. Y la pregunta es, ¿cuál representa más a Colombia? ¿La bandera que es grande como tu mano o la bandera que es grande como un paredón? Las dos representan igualmente a Colombia. La una no representa más y la otra menos, no. Las dos representan igual. De modo que la bandera es un signo que identifica a un país. Es un símbolo. Lo mismo pasa con el agua, en el caso del bautismo. El agua es un signo, no es un rito de purificación, es un signo de salvación. Y por eso nosotros utilizamos poquita agua derramada en la cabeza del niño, porque es un signo que identifica
el sentido o el significado profundo del bautismo, de la limpieza del alma. No porque usted se entre en un río se va a limpiar más el alma. No porque uno entre en un río y dure allá bastante, se va a purificar más el alma. No, porque el agua en ese sentido no sería un signo, sino sería un rito. Bien, hermano, ahora otro punto que quisiéramos enfatizar es que Jesucristo en el Evangelio está hablando de el bautismo refiriéndose a su muerte. En el caso de, por ejemplo, de los hijos de Zebedeo, ustedes recuerdan ese texto, lo vamos a leer, Marcos capítulo 10, versículo 35, Marcos capítulo 10, versículo 35, allí Jesucristo trata de explicarle a los discípulos el bautismo que él en el que se va a sumergir, otro bautismo. Vamos a escuchar el texto de Marcos capítulo 10, versículo 35. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él respondió: ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le dijeron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que voy a beber, o ser bautizados con el bautismo que yo voy a bautizaros? Bueno, entonces allí repite ahí el versículo 38. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? De modo que ahí Jesucristo está diciendo que va a ser bautizado. Sin embargo, ya lo había sido por medio de Juan. Jesucristo lo había bautizado Juan. Sin embargo, aquí le está diciendo a los discípulos que necesita bautizarse de nuevo, porque ese bautismo de Juan no era el más importante para Jesucristo, sino el de la muerte. De modo que para Jesucristo la muerte es un bautismo. La muerte, sumergirse en la muerte, en un abismo de sufrimientos y padecimientos, es el nuevo bautismo, el verdadero bautismo cristiano. De modo que cuando Jesucristo le dice a los discípulos, a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, y ellos respondieron que sí. ¿Qué significa eso? El martirio, sumergirse en un mar de tormentos, en un abismo de padecimientos y sufrimientos. Ese es el nuevo bautismo, el bautismo cristiano. Por eso, cuando ustedes recuerdan, cuando el soldado le clava la lanza en el costado de Cristo, dice el texto que salió sangre y agua. Por eso la Iglesia identifica en esa sangre y en esa agua, identifica esos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque ese padecimiento, esa muerte de Jesucristo equivalía al bautismo. Por eso el agua indica que nosotros, al ser bautizados con un poquito de agua, nos sumergimos en la muerte de Cristo, participamos de la muerte de Cristo, así como Él compartió nuestra condición humana. Otro puntico que quiero como enfatizar en este día es un aporte que hace San Pablo. Genial, un aporte espectacular que nos va a dar San Pablo. Colosenses capítulo 2 del versículo 9 en adelante. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo, porque aquí él da un aporte muy importante.
un aporte muy importante. Y aquí nos vamos tal vez a detener un poquito porque merece la pena dedicarle el tiempito y el espacio necesario. Vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo en esta carta a los Colosenses, capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. Fijémonos bien que dice San Pablo que en Cristo está toda la divinidad. Toda la divinidad. Si nosotros participamos de Cristo, a través del bautismo, participamos de su cuerpo, participamos de su muerte, nos sumergimos en su muerte y así nos sumergimos también en sus padecimientos. De esa manera, nosotros también participamos de esa divinidad. No sé si ustedes recuerdan cuando el sacerdote está en la Eucaristía, en el momento del ofertorio, dice, deplorablemente, digo deplorablemente porque debería ser en voz alta, pero el misal prescribe que sea en voz baja. El sacerdote, cuando está echando unas goticas de agua en el vino, dice una frase, dice una oración que identifica justamente este momento en que San Pablo está identificando la divinidad de Cristo participando también de la humanidad nuestra, y también de esa manera nos hace partícipes de su divinidad. La frase que dice el sacerdote es: así como se une el agua con el vino, podamos participar de la divinidad de Cristo como Él quiso compartir nuestra condición humana. De modo que cuando Jesucristo compartió nuestra condición humana, nos hace hijos de Dios. De modo que eso se planifica, esa unión del hombre con Cristo, de participar de la divinidad de Cristo, se hace a partir del bautismo. Vamos a escuchar cómo sigue. Siguiente, sigas. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Sigue? Repita otra vez ese pedacito para que vean ustedes observen cómo San Pablo está diciendo que así como Cristo compartió nuestra condición humana, nosotros también compartimos su condición divina. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él. Imagínate, que es la vosotros cabeza. Alcanzáis la plenitud en Él. En Él. Es decir, esa plenitud de la divinidad. Y ahora lo va a decir a través de qué. Siga. Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Siga. También en Él fuiste circuncidados, no con circuncisión quirúrgica. Bueno, entonces allí está hablando de que hasta Cristo llegó la circuncisión. Eso es lo que les voy a explicar ahora. Vamos a explicarlo detenidamente porque la circuncisión en el Antiguo Testamento equivalía a lo que nosotros hoy llamamos el bautismo. Pero San Pablo en este momento está diciendo que esa circuncisión quirúrgica, física, llegó hasta Jesucristo y que de ahí para acá ya nosotros no somos circuncidados, por una razón, que ya hoy lo vamos a descubrir y lo vamos a identificar y vamos a encontrar la respuesta por qué nosotros no nos circuncidamos en el bautismo. Siga. No por la circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Por la circuncisión en Cristo, siga. Al ser sepultados con Él en el bautismo. Esa es la nueva circuncisión, al ser sepultados con Cristo en el bautismo. O sea, por el bautismo nosotros adquirimos una nueva circuncisión. ¿Por qué? Porque el bautismo elimina, quita, como ya decíamos, es el signo que quita el pecado. El pecado arranca de nosotros el espíritu del mal y nos libera del espíritu del mal y nos hace verdaderamente hijos de Dios
participando de esa divinidad de Cristo. Muy bien, de modo que aquí vamos entonces a entrar en el tema de la antigua alianza. ¿Por qué San Pablo habla de esta circuncisión? Vamos entonces a poco a poco a ir entrándonos en este significado profundo de la circuncisión, cómo nació la circuncisión. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 17, el versículo 2, Génesis capítulo 17, versículo 2, de ahí vamos a empezar. Y vamos a analizar lo que hizo Dios con Abraham. Vamos a escuchar el versículo 2. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos. Dios se había revelado a Abraham y lo había sacado de Ur para hacer una historia con él, le había prometido, le hizo una promesa, pero ahora esa promesa se va a sellar a través de una alianza, ¿Siga? Y te multiplicaré sobremanera. Entonces la promesa que le va a hacer Dios a Abraham es dos. Una, que le va a dar un hijo y con ese hijo se va a multiplicar toda la generación. Y la segunda es una tierra. Ahora vamos a pasar al versículo 5. Leemos el versículo 5. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Bien, de modo que aquí, fíjense cómo Dios le cambia el nombre. Por eso es tan importante que en el bautismo se diga el nombre. Y un nombre, ojalá que no sea cualquier tipo de nombre que se le coloque al niño. Desde ese momento en que Dios hace un pacto, una alianza con Abraham, Dios le cambia el nombre. Y a partir de allí, nosotros siempre en el bautismo, lo primero que preguntamos a los niños o a los padres de familia cuando van a bautizar un niño es: ¿qué nombre le vas a colocar al niño? Porque cambiarle el nombre, aquí Dios se lo cambió. ¿Por qué se lo cambió? Porque el Abraham significa padre de multitudes. De modo que el nombre no es solamente una significación, no es solamente una asignación, no es solamente identificación de la persona, sino que cambia de estructura, cambia de personalidad. El nombre genera una personalidad en el niño o en aquella persona que se está bautizando. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en muchos casos Dios le cambió el nombre. Por ejemplo, Jacob, ya de ahora en adelante no se llamará Jacob, sino Israel, fuerte con Dios. ¿Qué significa el nombre? El nombre significa como que identificar a la persona con un significado mucho más profundo que lo identifica con el nombre. Por eso nosotros no deberíamos darle cualquier nombre a los niños, no colocarle cualquier nombre a los niños. Hay que escoger un nombre que tenga un verdadero significado. Por eso a Jesucristo también se le cambió el nombre. Ahora lo vamos a ver. Versículo 7. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia, de generación en generación. Entonces va a establecer una alianza, un pacto, a través de este bautismo. Digamos, es una significación, porque de ahí en adelante Dios va a ser el Dios de Abraham y de toda su generación, y esa generación también va a tener un Dios, que es Dios Padre, que el que le está hablando a Abraham. Por ejemplo, lo vemos más claro o lo confirma Levítico capítulo 26, versículo 12. Levítico capítulo 26, versículo 12, va a confirmar
esa alianza, ese pacto que hace Dios con Abraham. Andaré en medio de vosotros, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahí está, ahí está. De modo que Dios es el Dios para Abraham, para su pueblo, y el pueblo va a tener también un Dios que se va a constituir como hijo. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso a partir de ese momento del pacto que Dios había hecho con Abraham. Bueno, continuamos en el versículo 9 del capítulo 17, sí, 7, 9. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza. Entonces le dice Dios a Abraham, guarda, conserva, no vaya a abandonar esa promesa, protege esa promesa que hemos hecho o que yo te estoy haciendo hoy, esta alianza, de modo que eso significa que Dios, a través de este pacto que Dios le había hecho a Abraham, Abraham tiene una misión de proteger, de conservar y de llevar adelante este pacto que Dios le había dicho. Bien, yo creo que ya nos están indicando que debemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan, que ya en breve continuamos. Vamos a continuar con este texto de Génesis capítulo 17, porque necesitamos todavía clarificar unos aspectos, para luego pasar al Nuevo Testamento. Ya regresamos. Desde Valledupar, alegría y gozo, Radio Católica. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Su niño lindo, su niño bueno. Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Entonces un niño bueno. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Su niño lindo, su niño bello. Jesús a mí me ama, Jesús me cuida, me llora y siempre me ayuda a portarme bien. Jesús a mí me quiere, Jesús a mí me ama, Jesús me cuida, me llora y siempre me ayuda a portarme bien. Jesús, Jesús, ven para acá, Jesús, Jesús, ven para acá, Jesús, Jesús, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Y brinca, y salta, y salta, y brinca, y brinca, y salta, y salta, y brinca. Niños respondan después de mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Me quiere a mí, me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí.
Jesús, Jesús. 1, 2, 3, Jesús te quiero. 1, 2, 3, Jesús te adoro. Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Entonces un niño bueno. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Su niño lindo, su niño bueno. Para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño. Son las 8 de la mañana y 34 minutos. Desde el cielo un hermoso. Del 5 al 13 de diciembre de este año, te invitamos a participar de la gran peregrinación que organiza la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Valledupar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y de paso, visita y conoces Cancún, Ciudad de México, Las Pirámides, Puebla, Cuernavaca y muchos otros sitios turísticos. 9 días, 8 noches. Acompaña el Padre José Enrique Muñoz. Separe con tiempo su cupo y gánese los descuentos respectivos. Infórmese llamando al 314-325-6381. Peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe, diciembre de 2018. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Bien, mis hermanos, regresamos con este su programa Apologética con el Padre Miguel Ángel Durán. Bueno, Padre, continuemos. Continuamos con Génesis capítulo 17. Versículo, ahora vamos a pasar al versículo 10, continuamos en el versículo 10. Estamos hablando de cómo Dios hizo un pacto con Abraham y en qué consistía ese pacto. El versículo 10. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. Entonces ahí le insiste Dios a Abraham de guardar esa alianza. ¿Cuál es la alianza que va a guardar, que debe llevar y guardar en adelante? También tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Esa es la señal, ese es el signo que que es como el signo del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Ellos serán el pueblo de Dios y Dios será su Dios para este pueblo. Y esa es la señal, la circuncisión. Todos los varones serán circuncidados. Siga. Versículo 12. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación. De modo que allí está indicando qué día, los cuántos días de nacido hay que cumplir con eso. Primera pregunta,
que vamos a hacerle pues a nuestros hermanos que no comparten nuestra fe. Allí están las raíces del bautismo, están empezando ese germen del pacto, porque con el bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios. Con el bautismo entramos a pertenecer de la gran familia de Dios, y eso viene desde allí, desde Abraham, desde este capítulo 17 del Génesis. Y pregunta, un niño, porque ellos le dicen a uno: ¿por qué ustedes bautizan a los niños si los niños no tienen pecado, si los niños no creen? Por ejemplo, le sacan, que ya lo vimos, ya lo analizamos, Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice, vayan y hagan discípulos a toda predicándola, y el que cree y se bautice, se salvará. Entonces, ellos le preguntan a usted, ¿un niño cree? ¿Un niño puede creer? Si un niño no puede creer, entonces ¿por qué ustedes lo bautizan? Un niño no sabe nada. Un niño no puede aceptar a esa edad nada. Entonces, podemos nosotros decir que un niño a los 8 días, porque según el pacto que había hecho Dios con Abraham, era a los 8 días circuncidáis a todos los varones. Ese es el pacto, esa es la señal, ese es el signo. Que usted es mi Dios, que ustedes serán mi pueblo y que yo seré vuestro Dios. Ahora, por ejemplo, capítulo 21, versículo 4, donde Abraham va a circuncidar a Isaac, para que vean ustedes que de ahí en adelante se siguió cumpliendo esa palabra. Escuchemos. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Exacto. Entonces ahí está claro que Abraham cumplió lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había ordenado, ese pacto, guardar ese pacto. Entonces un niño de 8 días, pues Isaac de 8 días, sabía, creía, podía aceptar un bautismo o no aceptarlo, no. Y sin embargo, ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Muy bien. Abraham, por ejemplo, en el versículo 24 del capítulo 17, allí Abraham cumplió el pacto que Dios le había hecho, y era circuncidarse. Vamos a escuchar simplemente para que vean ustedes que Abraham sí cumplió con el precepto y con el pacto y con el mandato que Dios le había hecho. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y también circuncidó a su hijo Ismael, que en ese momento era el que tenía, pero su hijo Ismael tenía en ese entonces 13 años, y también fue circuncidado, pero se circuncidaron grandes porque ya estaban así, y en ese momento fue el que empezó el pacto, empezó esa alianza. Pero ya vemos cómo en el capítulo 21, versículo 4, Abraham circuncida a su hijo Isaac a los 8 días. Eso se cumplió con Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 21. Los papás sus padres cumplieron con ese precepto, porque eso equivalía al bautismo, eso equivalía a ser hijo de Dios, eso equivalía a ser el pueblo de su propiedad que le había dicho Dios a Abraham. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús. Entonces, ahí fíjense cómo es importante el nombre. Y vamos a escuchar cómo Mateo capítulo 1, versículo 21, ya estaba profetizado, versículo 22 tal vez, ya estaba profetizado por Isaías cómo se iba a llamar Jesús. Vamos a escuchar cómo... Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Pero nosotros no le decimos a Jesús o a Jesucristo o al Salvador le decimos Emmanuel. Pero ahí mismo se lo cambió. Versículo 25. Pero no la
¿no? Sí, Sí, sí. bueno, pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. ¿Ve? Ahí ustedes ven que le cambió. Ustedes recuerdan cómo Génesis capítulo 17, versículo 5, Dios le cambió el nombre a Abraham. No era Abraham, sino Abraham. Abraham, y se lo cambió por Abraham. Aquí le cambió el nombre de Emmanuel por Jesús. Le pusieron el nombre Jesús, porque Jesús significa Dios salva, Yahvé salva. Yahvé salva. Emmanuel significa Dios con nosotros. Yahvé salva, pues más o menos parecido o similar. Sin embargo, le colocó Jesús, porque así en el versículo, a ver, tal vez versículo 20 por allí o 19, donde el ángel le dice a José, creo que es el 20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, quien pondrás por nombre Jesús. Es, exacto. Ahí le dice el ángel a José, le da una misión, y es la de colocarle el nombre de Jesús. Pero como ya estaba profetizado por Isaías, que era Emmanuel, por eso, de todas maneras, se lo cambiaron ahí mismo. Muy bien. Para que vean ustedes la importancia del nombre. Es importante el nombre. Muy bien, ahora vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo, por qué la circuncisión no continuó. ¿Por qué no continuó la circuncisión? No continuó por una razón muy sencilla, muy profunda, muy significativa. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos a leerlo desde el 27. El propio es el 28, pero lo vamos a leer desde el 27. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. De modo que ya no hay judío ni griego, entonces, ni esclavo ni libre. Vamos a volver a repetir ese 28 bien despacitico. Fíjense, los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. 28. De modo que ya no hay judío ni griego. Judío ni griego, es decir, ya no hay distinción, diferencia entre judío y griego, entre que cree o no cree. El que sea bautizado hace parte de ese pueblo, hace parte de esa alianza. Siga. Ni esclavo ni libre. Ni esclavo ni libre. Ni hombre ni mujer. Ni hombre ni mujer. Ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí quiero detenerme un poquito. Ni hombre ni mujer. Ustedes recuerdan que en el capítulo 17 de Génesis decía: todos los varones serán circuncidados, y esa es la señal de que ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el pacto. Pero las mujeres, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan las mujeres? Porque a las mujeres no se pueden circuncidar. Entonces, ¿qué hacemos con las mujeres? Resulta que en el Antiguo Testamento la mujer no valía. La mujer era como un cero. Ustedes recuerdan un cero, perdóneme que le coloco esa comparación, pero el cero al lado de un número tiene valor, pero si no está al lado, y sobre todo al lado derecho obviamente, tiene valor. Si no se le coloca un número, el cero carece de valor. Eso era la mujer en el Antiguo Testamento. Por eso el pacto que Dios hizo con Abraham fue con los varones, porque la mujer hacía parte de ese pueblo sin necesidad de hacer ningún signo. Y lo vemos constatado, por ejemplo, en los mandamientos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 17. El último mandamiento de la ley decía: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu mujer, ni tu buey, ni tu burro, ni tu cabra, ni nada. Es decir, que la mujer hacía parte de los bienes del vecino, hacía parte de los bienes que usted no podía codiciar. Entonces, por eso la mujer no valía. La mujer valía en cuanto que estaba al lado de un papá, del papá, o al lado de su esposo, o al lado de un hombre. Si no estaba al lado de un hombre, la mujer no podía, por ejemplo, entrar a la sinagoga, no tenía ninguna injerencia dentro del pueblo judío.
por eso la mujer no tenía mucha importancia en el pueblo de Israel. Y ustedes también podrán constatar, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, es decir, tuvo 1000 mujeres y no pecó. Porque la mujer podía tener, estar desde que estuviera al lado de un hombre, no había problema. Tenía siempre valor en cuanto que estaba al lado de un hombre. Y la mujer era la que pecaba. El hombre no pecaba. Ustedes nunca encontrarán en la Sagrada Escritura que el hombre adúltero, que el adúltero era el hombre. No, siempre era la mujer. La mujer era que era adúltera. ¿Quién fue el que le dio, le elevó la mujer a esa dignidad de igual del hombre, igual al hombre, como dice Génesis capítulo 2, versículo creo que es 23, dice por allá, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Fue Jesucristo el que le dio esa misma dignidad, ese mismo nivel del hombre. Por eso en el Nuevo Testamento se eliminó la circuncisión. ¿Por qué se eliminó la circuncisión? Porque ya la mujer, como no se podía circuncidar, entonces no podía participar del pueblo de Dios, no podía participar del cuerpo místico de Cristo, no podía participar. Pero como se eliminó, por eso dice San Pablo en la carta a los Colosenses, que ya lo leímos, Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10, 11, por allí, dice que nosotros no hemos sido circuncidados con una circuncisión quirúrgica o física, sino espiritual. ¿Por qué? Porque ahí sí ya entran las mujeres. Ahí sí ya la mujer hace parte de ese pueblo, hace parte de ese cuerpo. Por eso dice aquí San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace uno con Cristo y se elimina la circuncisión. Por eso la circuncisión ya no vale. Vamos a leer, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 2, para que ustedes constaten cómo San Pablo viene a confirmar que ya la circuncisión llegó hasta Cristo. ¿Por qué llegó hasta Cristo? Porque de ahí en adelante la mujer sí hace parte del cuerpo de Cristo. Para que la mujer haga parte del cuerpo de Cristo, para que la mujer llegue al mismo nivel del hombre. Por eso es necesario que nosotros cumplamos esto que nos dice San Pablo. Gálatas capítulo 3, 5, 2. Yo soy Pablo, quien os lo dice, si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Exacto. ¿Sí ve? Si nosotros, si aquellos que quieren seguir con la circuncisión, aquellos que quieren seguir con el bautismo antiguo, aquellos que quieren seguir con la ley antigua, Jesucristo, ¿para qué le sirve? Jesucristo no sirve de nada. Porque Jesucristo vino fue a eliminar aquello que discriminaba, porque las mujeres en el Antiguo Testamento con la circuncisión eran discriminadas, eran separadas, ellas no participaban de ese cuerpo. Pero hoy ya con el nuevo bautismo hace que las mujeres participen de una manera más vinculatoria en el cuerpo de Cristo. Versículo 6. Versículo 6 del capítulo 5. Estamos leyendo capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión. Los que pertenecen a Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, es decir, usted circuncidarse o no circuncidarse, eso no tiene valor, no sirve de nada. Siga. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Sino la fe. Vamos a leer, a mí me gusta mucho este texto, Gálatas capítulo 2, versículo 16, donde dice que no se justifica el hombre, no nos justificamos nosotros, la iglesia no se forma a través, por la ley antigua, sino por el bautismo al estilo de Jesucristo, que ya lo hemos explicado.
Vamos a escuchar. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Es decir, que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por nosotros, ¿qué decimos de Abraham? Que es padre de la fe. No es padre de la circuncisión, no es padre de la antigua alianza, no es padre de la ley, no, es padre de la fe, el padre de la fe. Porque con él Dios hizo un pacto y Abraham creyó en Jesús, en Dios, le creyó a Dios que le iba a cumplir esa promesa. Y Abraham por eso cumplió con ese pacto que Dios había hecho con él. Pero no fue por la circuncisión, sino fue por la fe. Por eso San Pablo llega y remarca y insiste y sella de alguna manera esta palabra con la fe. Bien, hermanos, ya llegamos al final. Yo creo que con esto es más que suficiente. Ya vemos que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Ya hemos visto que el bautismo es para la salvación, para revestirnos de Cristo, para recibir el Espíritu Santo, para que se nos abra el cielo, para que de allí salga el Espíritu Santo, para hacernos hijos de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, en ti me complazco, para que seamos uno con Cristo, injertados en Cristo, sumergidos en Cristo. Eso significa el bautismo. Por eso hoy, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos conceda ver en el bautismo un verdadero signo de salvación, un signo que nos ayuda a identificarnos con Dios, a identificarnos con Jesucristo, a sumergirnos en su vida para poder aferrarnos a la salvación y poder entrar al cielo. Gracias, Padre Santo, por este día, por este momento que nos ha permitido vivir. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestras manos, bendiga nuestros pies, bendiga todas las actividades de este día, que nos preceda en todos los momentos, para que realmente podamos ser verdaderamente hijos tuyos. Este bautismo, que es una verdadera gracia y un verdadero signo de salvación que el Señor ha querido dejarnos, para que nosotros podamos conocer no solamente a Dios, sino a todos. Por eso, con alegría y con júbilo vamos a terminar esta enseñanza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, Reina de los santos, Reina de los mártires, Reina de la creación y Reina nuestra, a ella también la saludamos con las palabras del ángel, para que en nosotros se cumplan esas palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, y recordemos nuestras máximas. Católico instruido jamás será confundido, y católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.